Bienvenidos al Ministerio Palabras Proféticas Más Seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Bien, mis hermanos, como les decía, hay ciertos textos que son los textos original que se encuentran en dos idiomas principales, que es el hebreo y el arameo. Pero ¿qué sucede? Nosotros en el día de hoy tenemos ciertas traducciones que nos han cambiado la idea que tenían aquellos grandes hombres de Dios cuando estaban escribiendo, y cuando Dios le daba la profecía, le daba una palabra, ellos escribían con un sentido, y en las traducciones, lamentablemente, hoy las palabras tienen otro sentido. Entonces, por eso le decía que en la parte del Antiguo Testamento encontramos una parte en la Biblia que fue escrita en hebreo y después fue traducida al arameo, porque ya en el pueblo de Israel había muchas personas que ya estaban hablando ese idioma, el arameo. Cuando vamos entonces al Nuevo Testamento, encontramos una parte del Nuevo Testamento que fue, el 90% del Nuevo Testamento fue escrito en griego y una pequeña parte fue escrita en hebreo. Entonces, esos son los idiomas que nosotros debemos ir mirando para poder comprender correctamente algunos textos. Fíjense, hermano, que en el tiempo pasado, la gente, con simplemente decirle eso es así, con eso bastaba. Pero hoy tenemos lo que es las redes sociales. Tenemos mucha manera de poder enriquecernos del conocimiento, tanto de la palabra de nuestro Dios como de manera intelectual o en la fe, como usted lo quiera entender. Tenemos mucha manera de poder enriquecernos. Ok, dicho esto, tenemos que tocar otro punto que también, si nosotros lo miramos en el hebreo, no vamos a ver ese problema. Como también si lo miramos en el arameo, no vamos a encontrar ese problema, porque está precisamente en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, nosotros podemos ver en ese libro que hay un texto que a la mayoría de los predicadores, pastores, evangelistas, entre otros ministerios, a la mayoría se le hace difícil explicar ese texto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en la traducción dominicana que nos han entregado de la Reina Valera, es difícil poder explicar ese texto, que es en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6. Si lo leemos, vamos a tener mejor luz de lo que queremos decir. Fíjense. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra en esta parte. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso es lo que dice el libro de Génesis. Ahora bien, nosotros vamos a mirar otro texto en el libro de Número, capítulo 23. Estaremos leyendo
el versículo 19. Fíjense cómo dice esa hermosa escritura. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Oigan bien esa parte ahí, hermanos que escuchan palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de tener discernimiento de lo que dice la palabra y tratar de enriquecernos de los conocimientos. Y ahí mismo dice lo contrario de lo que nosotros leímos en Génesis capítulo 6, versículo 6. Ahora bien, se lo voy a leer completo, la parte donde el mismo profeta está hablando aquí. Es un profeta muy desconocido para muchos. Oigan bien, voy a reiterar lo que dice el profeta aquí. Y le voy a leer esta vez el texto completo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Eso es una pregunta. Habló y no lo ejecutará. Si nosotros miramos esas dos partes ahí, por más explicaciones que le demos a una persona, la primera parte dice que Dios se arrepintió. Y en la segunda parte dice que Dios no se puede arrepentir. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Que en la Biblia hay contradicciones? No hay contradicciones. Todavía sigo en mi postura de que la Biblia no tiene contradicciones. Ahora, ¿qué es lo que tiene contradicciones? Y ustedes lo están viendo desde el inicio. Lo que tiene contradicciones es la misma traducciones que nos han entregado. Ahora vámonos a la parte original. Fíjense, cuando nosotros vamos a hablar o vamos a ver lo que Dios estaba diciendo en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 6, la palabra en hebrea que se utiliza ahí es Naham, dándonos a entender que Dios sintió una profunda o un profundo pesar. Suspiró profundamente al ver la situación del pueblo que él había creado. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender ahí? Dios realmente no se sentía mal ni suspiró profundamente porque había creado al hombre. No fue por eso, hermano. En el mismo contexto del mismo capítulo 6, versículo 1, hasta llegar al versículo 6, que es donde está la parte chocante, ahí mismo nos dice qué era lo que estaba sucediendo. Dios tenía que ejecutar lo que ya estaba escrito para el hombre. El hombre tenía que morir. El hombre tenía que ser destruido. Y por eso Dios siente ese pesar. O sea que esa palabra Naham no se traduce como arrepentimiento. Lamentablemente le pusieron arrepentimiento y por eso es chocante con el libro de Números. Capítulo 23, versículo 19. Es muy chocante y en la palabra de Dios no hay contradicciones. Bien, ahora, ¿cuál es la palabra que se usa en el hebreo para referirse a arrepentimiento del hombre, que realmente es el hombre que tiene que arrepentirse? Dios no tiene por qué arrepentirse ni tiene de qué arrepentirse. Nosotros sí tenemos de qué arrepentirnos
porque nosotros somos hombres y mujeres pecadores y tenemos que arrepentirnos, volvernos a Dios, quien nos dio lo que hoy nosotros tenemos. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. ¿Cuál es la palabra entonces, hermano? Hay otra palabra que se refiere a Shuav en hebreo, que se está refiriendo al arrepentimiento del hombre para con Dios. Y la otra palabra que yo le dije, que es Nahab, lamentablemente le pusieron arrepentimiento, igual que a la palabra Shuav, que sí es arrepentimiento. Por tanto, queridos hermanos que tienen la oportunidad de ver estos videos que trato de hacerle al pueblo de Dios y a todas aquellas personas que a veces nos ven, todavía no son cristianos, pero ellos mismos entran en lo que es un conocimiento de la palabra y dicen, bueno, por lo menos yo estaba confundido aquí, pero ya tengo la palabra correcta para poder entender por qué es que los cristianos dicen de esa manera. Mis hermanos, estos videos son específicamente para aclarar ciertos puntos y poder profundizar fuertemente en lo que dice la palabra de Dios. Siempre trato de decirle a los hermanos, hay muchas cosas que para poder comprenderla y entenderla tenemos que tener obligatoriamente el Espíritu Santo. Y no como dice mucha gente que el Espíritu me dijo, pero lo que el Espíritu le dijo no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Nada, mis hermanos. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Hasta la próxima entrega.